¿Y si las advertencias no eran metáforas sino señales? ¿Y si el colapso de los imperios criminales ya estaba escrito en una visión que pocos tomaron en serio? ¿Es coincidencia que en 2026 México atraviese una de las transformaciones más tensas de su historia mientras resurgen las palabras atribuidas a Baba Vanga? Se habla de una limpieza de fuego, de estructuras que caerían desde dentro, de alianzas traicionadas por la ambición y el miedo. Hoy, mientras en México se intensifican los golpes contra los grandes cárteles, muchos se preguntan, ¿es esta la caída definitiva del narco o apenas una mutación más sofisticada? ¿Estamos viendo justicia o una reconfiguración silenciosa del poder? Las profecías mencionaban caos antes del renacimiento, traiciones en las cúpulas y un liderazgo femenino enfrentando una tormenta que intentaría devorarla. Nada suena más cercano a la realidad actual. Según interpretaciones difundidas durante años, Baba Vanga habló de un periodo en el que las sombras dominarían la tierra del águila y la serpiente hasta que el mismo veneno se volviera contra ellas. Algunos creen que esa frase alude a los propios cárteles fragmentándose, a líderes capturados por traiciones internas, a rutas bloqueadas no solo por fuerzas del Estado sino por disputas entre facciones. En los últimos meses, la narrativa pública ha estado marcada por operativos más agresivos, incautaciones históricas y figuras criminales enfrentando procesos judiciales que antes parecían impensables. Pero la profecía no hablaba de una victoria limpia, advertía que cuando el monstruo se siente acorralado, golpea con más fuerza. Y eso es lo que muchos sienten en las calles, una tensión eléctrica, como si el país caminara sobre una cuerda floja entre el orden y el estallido. En este contexto emerge la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalada por algunos intérpretes de la vidente como la mujer de ciencia que enfrentará al dragón invisible. La profecía sugiere que su mandato estaría marcado por decisiones que dividirían opiniones, reformas profundas, confrontaciones con poderes enquistados y una presión internacional creciente. Está destinada a convertirse en la líder que consolide la transformación o en el blanco de una reacción feroz de intereses desplazados. Los rumores digitales amplifican cada movimiento, cada discurso, cada operativo. En la visión atribuida a Baba Vanga, la mandataria atravesaría un periodo de aislamiento político, rodeada de aliados dudosos y enemigos silenciosos, pero también tendría la oportunidad de redefinir el rumbo del país si logra sostener el pulso ante la tormenta. La caída del narco, si realmente está ocurriendo, no sería un derrumbe cinematográfico sino una implosión estratégica. Las profecías hablaban de imperios que se pudren desde dentro, y hoy vemos organizaciones fracturadas, luchas intestinas, filtraciones, colaboraciones inesperadas con autoridades. Pero también observamos algo inquietante, cuando un grupo cae, otro intenta ocupar su lugar. ¿Es esto el fin o simplemente una transición hacia estructuras más discretas, más tecnológicas, más difíciles de detectar? La visión mística advertía que el verdadero cambio no vendría solo de arrestos, sino de una transformación social profunda, educación, oportunidades, reconstrucción del tejido comunitario. Sin eso, el vacío podría llenarse de nuevo con la misma oscuridad bajo otro nombre. Hay quienes descartan toda conexión con profecías y ven solo geopolítica, estrategia y presión económica internacional. Otros, en cambio, encuentran escalofriante la coincidencia entre las palabras atribuidas a la vidente y la realidad actual, violencia que alcanza picos antes de descender, figuras poderosas cayendo en cuestión de semanas, una presidenta bajo escrutinio constante enfrentando decisiones que podrían marcar generaciones. La narrativa profética habla de un año bisagra, un punto de no retorno. ¿Estamos viviendo ese punto ahora? ¿Será recordado 2026 como el inicio del fin del narcotráfico tradicional en México, o como el año en que el sistema criminal evolucionó hacia algo aún más complejo? También se menciona en las interpretaciones que la mandataria enfrentaría amenazas no solo externas sino internas, disputas políticas, intentos de desestabilización, campañas de desinformación. La profecía sugiere que su mayor desafío no será el enemigo visible, sino la erosión de la confianza pública. Y aquí surge la pregunta crucial,
¿Puede un país sostener una transformación profunda sin fracturarse en el intento? La caída del narco no es solo un asunto de seguridad, es una batalla cultural, económica y moral. Si el poder criminal retrocede, alguien deberá ocupar ese espacio con oportunidades reales, justicia tangible y transparencia. De lo contrario, el ciclo podría repetirse. Pero hay algo más profundo que los titulares, algo que no aparece en los reportes oficiales ni en las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum. Es el murmullo interno de una nación que comienza a despertar. ¿Sientes esa incomodidad colectiva? ¿Ese presentimiento de que estamos viviendo un punto de quiebre? Las noticias sobre detenciones estratégicas, fracturas internas en los cárteles y operativos simultáneos en distintos estados de México parecen confirmar lo que durante años fue solo un susurro profético atribuido a Baba Vanga: cuando el poder oscuro caiga, no lo hará en silencio, sino en medio del estruendo que despertará a los dormidos. ¿Y si ese estruendo es el caos que hoy percibimos? ¿Y si el miedo que paraliza también es el catalizador de una transformación inevitable? No es solo una guerra contra el narco, es una guerra contra la resignación, contra la normalización de la violencia, contra la idea de que nada puede cambiar. Las calles hablan. Las redes arden. Las familias cuestionan. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta intensidad? ¿Qué se está moviendo detrás del telón político y criminal? La presidenta enfrenta presiones que no siempre se ven, decisiones que pueden redefinir alianzas, romper pactos invisibles y alterar equilibrios que durante décadas sostuvieron una estabilidad frágil. La profecía insinuaba que la líder sería puesta a prueba cuando el dragón herido ataque con su último aliento. ¿Es eso lo que estamos viendo en el repunte de violencia en ciertas regiones? ¿Es la reacción desesperada de estructuras que sienten que el cerco se cierra? El despertar de la conciencia no es cómodo, duele, sacude, obliga a elegir. Y hoy México parece estar ante esa elección histórica: seguir tolerando la sombra o atravesar el caos para encontrar una nueva luz. Tal vez lo más impactante no sea la caída de capos ni los discursos oficiales, sino la sensación de que algo se está cumpliendo. Que la profecía no hablaba de magia, sino de ciclos. Imperios que nacen, crecen y colapsan por su propio exceso. Sistemas que se corroen desde dentro hasta que la presión social los revienta. ¿Estamos presenciando ese colapso? ¿O apenas el inicio de una metamorfosis más compleja? La conciencia colectiva comienza a preguntarse si el verdadero cambio depende solo del gobierno o también de cada ciudadano que decide no ser cómplice del silencio. Porque si la profecía se cumple, no será por destino ciego, sino por decisiones humanas. Y en medio del caos actual, la pregunta más poderosa no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer nosotros al respecto. Tal vez las profecías no sean sentencias inevitables, sino advertencias que invitan a la acción. Tal vez el futuro de México no esté escrito en piedra, sino en las decisiones colectivas que se toman hoy. ¿Será este el amanecer después del caos o la antesala de una nueva sombra? El desenlace aún no está decidido, y tú formas parte de esta conversación. Si quieres seguir explorando estas conexiones entre profecía y realidad, entender los movimientos que están redefiniendo el país y descubrir lo que podría venir después, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque la historia se está escribiendo ahora, y no querrás quedarte fuera.